hipertensión arterial. Tema bastante eh, fácil y también interesante, ¿no? Porque la hipertensión arterial es bastante común hoy en día. Entonces, desde la carátula, pues yo puse esta imagen, siempre pongo las imágenes en las carátulas por alguna razón, y esta es pues como que una introducción. Ahora, no es una introducción en sí, pero es como para dar un adelanto, ¿no? Ahora, ¿qué entendemos? ¿Por qué se cree que el estrés finalmente pues, puede ayudar a que se vea una hipertensión arterial? Eso lo vamos a ver más adelante, pero el estrés pues obviamente puede ayudar a que se dé una hiperactividad simpática. Entonces, si hay una hiperactividad simpática por la parte de los receptores alfa 1, pues va a haber una vasoconstricción bastante grande. Por ahí ya tenemos una parte. Ahora, la elevada ingesta calórica también puede ocasionar, pues, obviamente, la presión arterial aumente. ¿Qué más? La sal, porque el riñón ahí va a detectar algo que vamos a ver más adelante, que también va a aumentar el gasto cardíaco, la presión arterial media, etcétera. Pero nos preguntamos también, ¿cómo es que el gasto cardíaco puede aumentar la presión arterial? Entonces, es por ello que necesitamos saber también la fisiología, porque básicamente la presión arterial, ¿qué es? Gasto cardíaco o resistencia vascular periférica. Eso es la presión arterial, no la presión arterial. Entonces, es por ello que necesitamos, pues obviamente, entender todo, no solo la parte de fisiopatología, fisiología, bioquímica, etcétera. Todo es importante. Comencemos. El índice finalmente puede ser el siguiente. Vamos a hablar sobre la presión arterial, sus valores. Es importante saber los valores. Si no sabemos los valores, ¿cómo diagnosticamos una hipertensión arterial grado 1, grado 2, etcétera? ¿No? Es por ello que es importante. La fórmula de la presión arterial justo es esta, básicamente. Pero ahí tiene más, como que más implicancias con otras partes, pues ya sea el riñón, el sistema simpático, etcétera. Que cada uno de ellos va a afectar, ya sea el gasto cardíaco o la resistencia vascular. La fisiopatología, lo más importante, pues, ¿no? La presión arterial y la sal, cómo se afectan, la vía simpática, que ya les he dado también un indicio, el sistema renal angiotensina, la hipertensión arterial secundaria, que no es tan común, pero también se da. Estas son tratables, estas sí se pueden curar. La historia natural de la hipertensión arterial, cómo te puede dar una retinopatía, etcétera. Y finalmente, una hipertensión arterial complicada, pues, ¿no? Entonces, comencemos por los valores, ¿no? A ver, primero, el paciente, hay que tener algo en claro, ¿no? El paciente con hipertensión arterial va a tener esa enfermedad toda la vida. Esto también puede ser genético, pero etcétera. Va a tenerlo toda la vida. Entonces, a pesar de que dicha presión sea controlada. Entonces, la primera vez, obviamente, que tomamos una presión ya por la parte de práctica, se debe hacer en ambos brazos y finalmente se toma en cuenta el brazo en el que la presión sea mayor. Eso es súper importante. Entonces, la hipertensión arterial inicia obviamente en las arterias que van a llevar sangre, como hay una hipertensión arterial con determinada fuerza, con una fuerza determinada. Eso es lo que es la presión arterial. Entonces, si este está por encima de los parámetros que tenemos aquí, que lo estamos viendo ahorita, pues obviamente ahí vamos a poder determinar qué grado es, ¿no? Eh, Ahora vamos a ver los grados, pues, ¿no? Lo óptimo es que sea menor a 120 en la parte sistólica y la parte diastólica menor a 80. Luego podemos hacer la normal, que es de 120 a 129, y en la parte diastólica 80 a 84. La normal pero elevada es de 130 a 139, y acá de 85 a 89. Y a partir de acá nos vamos a dar cuenta de algo. Es que esto va a ir subiendo de 29 en 29, ¿no? Acá nos damos cuenta que sube de 29 en 29 hasta que finalmente llegamos a la de grado 3. Entonces, esa parte es súper importante para que pues es como un life hack, ¿no? Que les doy. Entonces, tenemos la hipertensión de grado 1 de 140 a 159, la hipertensión de grado 2 de 160 a 179 y finalmente la de grado 3 que es mayor a 180. En la parte diastólica es similar. Si nos damos cuenta, acá sube en 4 y finalmente acá sube de 9 en 9, ¿no? Hasta que finalmente llegamos al grado 3 que finalmente es de mayor a 110. Entonces, si tenemos en cuenta esto, pues obviamente ya vamos a tener eh, claro cómo poder diagnosticar. Ahora, un paciente puede tener solo hipertensión sistólica aislada,
¿Esto qué va a ser? Esto va a ser común en pacientes de la tercera edad. Aquí está. Pacientes de la tercera edad. Y finalmente, ¿esto por qué se debe? Se debe a que hay una pérdida de elasticidad. Entonces, es súper importante tener esto en claro, porque esta presión arterial, de esta manera, pues lo podemos diagnosticar. Ahora, esta es la fórmula de la presión arterial, en donde la presión arterial va a ser parte del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, que básicamente la resistencia vascular periférica, en palabras más simples, se va a referir en qué grado podría estar cerrado dicha arteria para que aumente la presión. Pues no. Ahora, el corazón va a bombear 5 litros de sangre por minuto, ¿no? Entonces, una persona, supongamos que esto está alto, ¿a qué se puede deber? Entonces, basándonos en esta fórmula, es por eso que es importante esta fórmula, si este está alto es porque uno de estos dos está alto, o también pueden ser los dos, que ambos estén altos. Entonces, esta fórmula por ello es súper importante, porque si es que la presión arterial está alta, es porque el gasto cardíaco aumentó, o también porque la resistencia vascular periférica aumentó, o ambos. Entendiendo eso, ya podemos pasar a qué cosas pueden aumentar la presión arterial, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta nuestro gasto cardíaco, vamos a ampliar esta fórmula, vamos a mejorarla, vamos a completarla, porque aquí está muy incompleta, ¿no? Acá no está. El gasto cardíaco va a ser volumen de eyección por frecuencia cardíaca. Entonces, si tenemos que el gasto cardíaco es volumen de eyección por frecuencia cardíaca, uno de estos dos va a aumentar, ¿no? El volumen de eyección puede aumentar o la frecuencia cardíaca también puede aumentar, ¿no? Y finalmente, la resistencia vascular periférica, que significa que si es que tenemos una vasoconstricción, pues obviamente esto va a aumentar. Si hay una vasodilatación, esto disminuye. Entonces, es por ello que es súper importante tener en cuenta esto, ¿no? Ahora ya completando toda esta fórmula que le hemos obviamente mejorado un poco más, pues obviamente vamos a tener la fisiopatología, ¿no? Que la presión arterial, justo aquí está todo lo que les había mencionado. El gasto cardíaco, volumen sistólico, volumen de eyección y frecuencia cardíaca. Estos pueden aumentar. ¿Por qué puede aumentar la frecuencia cardíaca? Por el sistema simpático. El sistema simpático puede aumentarla a través de sus receptores beta 1. El volumen sistólico puede aumentar, puesto que el volumen sistólico se basa en la precarga. Si aumentamos la precarga, ¿por qué puede ser? Pues finalmente la precarga se puede aumentar y también está bastante relacionado con la capacidad del riñón, ¿no? El del riñón de detener agua. Entonces por ahí ya les voy dando unos indicios, ¿no? El diámetro vascular también lo puede hacerlo más vasoconstrictor, el sistema simpático, ¿no? Etcétera. Entonces, es por eso que tenemos en cuenta todo esto, ¿no? Que la resistencia periférica, y justo lo tenemos acá por vasoconstricción, hipertrofia ventricular, y el volumen por minuto, volumen de eyección o la frecuencia cardíaca. Entonces, estos son nuestros factores más importantes. Tanto el riñón va a tener parte importante. ¿Por qué? Porque por la parte del volumen sistólico. El sistema simpático también tiene parte importante. ¿Por qué? Por la frecuencia cardíaca. El sistema renina-angiotensina, que justo me ha faltado, también tiene parte importante. ¿Por qué? Porque el diámetro vascular también lo puede modificar el sistema renina-angiotensina, ¿no? Por acá. El sistema simpático, otra vez, por el diámetro vascular, alfa 1. Entonces, ya tenemos todo esto, son los factores que van a contribuir a la que presión arterial suba y suba y suba. Entonces, ya pasemos a ver cada uno de ellos y cómo es que finalmente, pues obviamente, estos eh, pues contribuyen, ¿no? A que se dé dicha patología. Tenemos la presión arterial y la sal. Y miren, esta imagen es súper importante, pero acá nos vamos a centrar solo en el sistema renal. Pero acá ya vemos cómo el gasto cardíaco, el corazón, básicamente, también va a tener que ver. El sistema nervioso central también tiene que ver. La genética, también va a tener que ver, pero no tanto, porque aquí estamos hablando básicamente de la hipertensión arterial primaria, ¿no? El ambiente, el estrés, justo lo que les he mencionado al principio, también tiene que ver. Pero centrémonos en la presión arterial y la sal. Entonces, si nosotros consumimos una cantidad
excesiva de sal, el riñón va a jugar un papel importante en su regulación, ¿no? Un papel crucial en la regulación de la presión arterial y su función se va a ver alterada. Entonces, normalmente lo que hace nuestro riñoncito es que finalmente va a tener esta parte en equilibrio. Es decir, el agua y finalmente la sal va a estar en total equilibrio. Ahora, cuando hay un exceso de sodio o en el cuerpo, como lo vemos acá, pues obviamente esto se va a deber a que tenemos una dieta alta en sal. Entonces los riñones van a tener que cosa que retener más agua para diluir el sodio extra. Finalmente esto que va a hacer que aumente el volumen de sangre, que acá lo tenemos, que aumente el volumen de sangre en el sistema circulatorio. Acá hay un aumento bastante grande por básicamente un mecanismo para poder contrarrestar. Entonces, este aumento de volumen lo que va a hacer es que los vasos sanguíneos vayan a desencadenar una hipertensión, es decir, una presión arterial alta. Entonces, el sodio afecta los vasos sanguíneos también de otra forma, en la contractibilidad, haciendo que estos sean más rígidos. Entonces, son más rígidos y no se pueden expandir. Entonces, si ya tenemos eso, sumado a todos los demás factores, como sea el estrés, como sea el sistema de angiotensina, etcétera, pues no se van a poder vasodilatar de una buena manera. Entonces, esto también va a contribuir al aumento de la presión arterial. También que haya menos potasio. La disminución del potasio intercelular también causa esto. Entonces, ya teniendo en cuenta que obviamente una dieta rica en sal, que mayormente es toda la latinoamericana, que normalmente se consume mucha sal, pues eso hace que la presión arterial suba. Y finalmente, obviamente dicha presión arterial sumado a otros factores como podría ser dietas desbalanceadas, dislipidemias, pues finalmente va a dar en un infarto de miocardio agudo. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, ya sabemos por qué sucede esto. Ahora, continuemos. Ya teniendo la presión arterial y la sal, pues obviamente cómo están, tenemos a otro mecanismo, ¿no? Otro mecanismo y otro factor súper importante, que es la vía simpática, ¿no? Y esto tiene que ver mayormente con el ambiente. Vivimos en un ambiente bastante estresante. Dicho ambiente estresante ayuda de una manera que la presión arterial suba, ¿no? Entonces, si aumenta la actividad adrenérgica simpática, ¿hace qué cosa? Lo hemos visto acá que aumente la frecuencia cardíaca y aparte de ello el diámetro vascular sea más pequeño, haya una vasoconstricción. Entonces, más resistencia vascular periférica y también qué cosa tenemos, más frecuencia cardíaca. Más frecuencia cardíaca por este lado. Si tenemos ambos, este va a contribuir a que haya un gasto cardíaco, un mayor gasto cardíaco. Sumamos estos dos, básicamente tenemos la fórmula de la presión arterial. Entonces, la vía simpática, pues obviamente ayuda en ambos aspectos, ¿no? Y esto es un tema más de la parte neurofisiología, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, pues vamos a tener que el sistema autónomo vegetativo es el que va a regular la presión arterial. Este va a recibir influencia de la corteza cerebral, que a su vez estados afectivos como qué cosa, acá vemos, como el estrés, que el estrés también puede ayudar a que finalmente la corteza cerebral vaya a los vasos motores, de los vasos motores vaya a la vía simpática, inotropismo, mayor frecuencia cardíaca, se traduce básicamente en eso, mayor gasto cardíaco, sumado a la vasoconstricción, mayor resistencia vascular periférica, y finalmente esto nos da igual la presión arterial. Ahí recae la fisiopatología, entender los procesos. Acá ya hemos entendido gran parte y por esa misma razón les había mencionado que esta fórmula es esencial para entender todo, ¿no? Entonces, por las vías aferentes, también acá mando un mensaje a los otros vasomotores y también la vía simpática, pues finalmente va a activarse otra vez, ¿no? Entonces, esto básicamente va a ser una liberación de noradrenalina, que finalmente, pues a través de, acá lo tenemos, a través de los receptores alfa 1 hace una vasoconstricción en este vasito y finalmente a través de los receptores beta 1 activa el inotropismo. Y esto obviamente nos da en base a todo esto. Entonces, si tenemos todo esto claro, ya casi estamos entendiendo todo el tema. Pues no, porque finalmente pues vamos a entender claro esto
y finalmente ya vamos entendiendo cada uno de los factores. Ahora nos toca con el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Entonces, primero repasemos qué es lo que sucede acá. El riñón, que aquí debería faltar, pues obviamente libera renina, ¿no? Entonces, perdón, dicha renina obviamente va a circular por la sangre y se va a encontrar en el hígado, que acá lo tenemos en nuestro hígadito, con el angiotensinófeno. Finalmente, estos dos se suman, se vuelven amigos, se vuelven compañeros, etcétera, van a dar nuestra angiotensina 1. Entonces, nuestra angiotensina 1 todavía no es el paso final. En los pulmones, que finalmente, pues, este órgano bastante importante, va a dar nuestra ECA, nuestra enzima convertidora de angiotensina. Entonces, ya tenemos nuestra enzima convertidora de angiotensina, va a formar nuestra angiotensina 2. Ahora, este fármaco de acá no es el tema de fisiopatología, obviamente, pero este fármaco que se llama losartán es un ARA2, que finalmente, pues, lo que va a hacer es inhibir a nuestro AT1 para que finalmente, pues, se combata, en otras palabras, con la presión arterial, evitando que finalmente, pues, se active todo esto, ¿no? Ahora sí, pasando al tema, pues, finalmente, esta angiotensina 1 estimula la corteza suprarrenal de dicha glándula, se libera aldosterona, por otra parte hay vasoconstricción, aumenta la presión arterial, hay una volemia, mayor retención de agua y finalmente la reabsorción de sodio y la excreción de potasio, que eso básicamente se acopla a todo lo que hemos visto anteriormente. Y finalmente, si sucede esto, de una manera u otra, estamos aumentando la resistencia vascular periférica y aumentando la presión arterial. Por otro lado, nuestra angiotensina 2, que la tengo aquí, justo acá, la de aquí, esta es la que tenemos que tener bastante ojo. ¿Por qué? Porque a nivel del corazón va a aumentar su fuerza contráctil y a nivel de los vasos sanguíneos, pues la vasoconstricción que ya habíamos visto. Entonces también ya estamos aumentando la fuerza contráctil por ambos lados de la fórmula que hemos visto al principio, estamos aumentando la presión arterial. Entonces todo va a subir y finalmente tenemos en el aumento, ¿no? Que esto puede dar una hipertensión arterial. La aldosterona también contribuye, reabsorbe sodio. Ahí estamos generando eso, ¿no? Pues entonces, ya tenemos esta parte y ahora vamos a ver cómo contribuyen entre la vía simpática y entre la renina, ¿no? La renina finalmente va a ser que el sistema renina, en otras palabras, que el sistema simpático pues este se active, ¿no? Se active y ya hace todo lo que hemos mencionado acá, ¿no? Entonces, por eso es importante que tener en cuenta esto, ¿no? Porque ambos contribuyen a que finalmente nos dé la hipertensión arterial. Ahora, también van a haber algunos órganos, ¿no? Como el cerebro, que me faltó poner aquí, que nuestro cerebro, pues finalmente lo que va a hacer es que se estimule la sed. Estimule set. Finalmente, pues todo esto ya contribuye. Acá tenemos justo el resumen, ¿no? Un paciente con bastante consumo de sodio, sumado al sistema adrenérgico activo por el estrés o ya sea por el sistema de angiotensina, sumado a ese sistema mismo, pues va a hacer que la presión arterial suba por todos los lados posibles, ya sea por el gasto cardíaco, ya sea por la resistencia vascular. Entonces, pues ya tenemos eso en claro, ¿no? Ahora, si ya tenemos esto en claro, pues obviamente tenemos que ver los factores que influyen a estos mecanismos, ¿no? Que finalmente estos son tres mecanismos, pero vamos a ver algunos factores que influyen sobre estos, ¿no? Específicamente, aquí el género masculino, pues finalmente va a ser el que va a tener mayor riesgo, ¿no? Son más propensos a desarrollar dicha hipertensión arterial a mayor edad. Mientras mayor sea la edad, también hay mayor riesgo de hipertensión arterial. La carga genética de los padres, pues obviamente también va a contribuir, ¿no? Y finalmente el medio ambiente, ¿no? Que es el pilar fundamental. Básicamente todo el estilo de vida va a tener más en cuenta en esta hipertensión arterial primaria, ¿no? ¿A qué me refiero con estilo de vida? El consumo de sal es uno de ellos, consumo de sal. Si disminuimos el consumo de sal, vamos a disminuir el tema de la precarga, ¿no? ¿A qué me refiero con otra cosa? Al estrés. El estrés, si disminuimos el estrés, va a haber una menor actividad del sistema simpático. Otra cosa,
si disminuimos las dietas no saludables, pues obviamente estas se caracterizan por tener bastante sal, ¿no? Las dietas no saludables. Entonces, este pilar es el más importante de todos y en es el que se tiene que tener más ojo para evitar dicha enfermedad. Ahora, la hipertensión secundaria. Yo había mencionado que la hipertensión primaria se podía tratar, pero no curar. La hipertensión arterial secundaria, pues obviamente esta sí se puede curar. ¿No? La primera se puede controlar, esta se puede curar y básicamente es un 5%, ¿no? La minoría. Entonces, si es menor de 35 años el paciente, pues se puede ver los motivos de dicha hipertensión secundaria. Acá tenemos toda la etiología. Puede ser por el tema renal, por una estenosis de la arteria renal que finalmente pues dé a que se active todo el sistema renina-angiotensina. No va a llegar suficiente sangre al riñón, una glomerulonefritis, una displasia fibromuscular, etcétera. El sistema endocrino, el síndrome de Cushing, el hipertiroidismo o el síndrome de Cohn, la coartación de la aorta también puede dar estrógenos, psicoestimulantes o la hipertensión intracraneal que ya hemos visto en temas pasados, ¿no? Y finalmente tratamientos como glucocorticoides o AINES. Entonces, ya teniendo en cuenta todo esto, pasemos a la historia natural de la hipertensión arterial, que también es importante pues para entender todo este tema, ¿no? Obviamente todo esto va a contribuir con factores genéticos, ambientales y finalmente pues dar en la hipertensión arterial. Entonces, en primer momento, ¿qué es lo que vamos a tener? Una hipertensión lábil, ¿no? Que dicha hipertensión lábil va a haber variaciones de la presión, es decir, por momentos va a estar una presión alta, pero por momentos no, ¿no? Por momentos va a estar en los valores normales. Ahora, todo esto sumado a qué cosa? Los factores ambientales, ingesta de sal, estrés, tabaco, sensibilidad al sodio, obesidad, dislipidemia, lo que dije al inicio. Todo esto va a hacer que la hipertensión ya se establezca y que finalmente ya pues se dé una hipertensión arterial establecida, que siempre tengamos dicha presión arterial alta. ¿No? Entonces, si seguimos con el mismo estilo de vida, si no tenemos tratamiento, si es que finalmente pues no paramos dicha subida de presión, ya va a ser una hipertensión complicada. Y lo más triste obviamente es que esta hipertensión complicada va a dañar otros órganos, ¿no? Otros órganos. Un ejemplo de ellos, el cerebro. El cerebro a través de la retina, pues obviamente vamos a ver qué hay en los vasos cerebrales. ¿No? A través de las retinas se ve de los vasos cerebrales y finalmente el indicio de esta retina que finalmente significa que la hipertensión ha complicado al cerebro, es decir, lo ha dañado, sería una retinopatía. Entonces es importante, obviamente, pararlo, esta enfermedad no. ¿Qué cosa también puede ser? El riñón, ¿no? La presión va a dañar al glomérulo, es decir, el glomérulo, pues finalmente va a resultar dañado, se daña el glomérulo, va a generar microurinaria. Y finalmente, pues obviamente ahí va a haber, como hay un daño, se va a elevar la creatinina, ¿no? Eso es lo que va a suceder en relación a nuestro riñón. Las paredes arteriales, lo habíamos visto, se van a engrosar por el consumo de sal, se engrosan, se hipertrofian. Si se engrosa e hipertrofia, no hay vasodilatación. Más allá de también la disfunción endotelial, ¿no? Que es bastante importante y que es básicamente nuestra primera clase, en todo lo que se fundamenta esto. No hay una vasodilatación adecuada. El corazón, que es uno de los que sufre también hipertrofia ventricular izquierda, se va a hipertrofiar, se engruesa, hasta que finalmente pues hay una distrofia del ventrículo izquierdo, que finalmente esto que avanza a la isquemia, y si avanza en la isquemia va a desarrollar, si es que eso no se para, en una insuficiencia cardíaca o también podría ser un infarto, finalmente dando la muerte. Eso es lo que sucede si es que la hipertensión arterial no se para, ¿no? Aquí tenemos, ¿qué vemos acá? Una hipertrofia, ¿no? Del ventrículo izquierdo, justo aquí está. ¿Qué más puede haber? Eventos cerebrovasculares. Eventos cerebrovasculares también pueden existir, ¿no? ¿Qué más puede haber? Depósitos de colágeno. Acá se ven depósitos de colágenos. Entonces, todo esto se va a contribuir a que finalmente exista la muerte. Ahora, es súper importante tener en cuenta, que puede tener en cuenta esta, la hipertrofia del ventrículo izquierdo va a ser la primera
complicación de la hipertensión arterial. Entonces, el sistema cardiovascular es un sistema bastante bonito porque vemos todas las causas, vemos todas las consecuencias y también es un sistema bastante importante. Por toda esta misma razón, compromete a todos los otros sistemas, el sistema respiratorio, como lo vimos en la anterior clase, el sistema nervioso, etcétera, el sistema pues riñón, etcétera. Y finalmente, pues todo eso vendría a ser sobre la presión arterial. Cabe aclarar que esta hipertensión arterial se estima que, si mal no recuerdo, 17 millones de muertes cada año, ¿no? Por esta enfermedad. Entonces es por ello que es un tema en fisiopatología, porque es una enfermedad muy común y bastante recurrente. ¿No? Aquí tenemos la bibliografía del Guyton, nuestro libro base, guías para el manejo de la hipertensión. Acá tenemos la sal, cómo contribuye a que existe dicha hipertensión. Y finalmente la parte del sistema simpático y del sistema renina-angiotensina en la hipertensión, que básicamente es todo lo que subyace, si nos damos cuenta. Entonces, eso sería todo sobre la presión arterial. Y pasaríamos al tema, el que sigue, que vendría a ser la aterosclerosis y el infarto agudo de miocardio. Entonces, ahora veremos la enfermedad coronaria isquémica, ¿no? Súper importante en el tema de la salud cardíaca, ¿no? Entonces, ahora, yo pongo esta imagen siempre por alguna razón, nunca me voy a cansar de repetirlo, pero bueno, acá tenemos lo que es la aterosclerosis. Eh, supongamos que esta arteria es súper importante para el corazón. Todavía no sabemos cuál es, ¿no? Entonces, esta arteria es súper importante para el corazón. Gracias que a esta arteria, nuestro corazoncito se nutre de la sangre, oxígeno, etcétera. Esto es lo normal, que hay un flujo de sangre correcto que finalmente pueda satisfacer todas las necesidades. Acá no debe haber nada que interrumpa dicho paso. Ahora, ¿qué sucede si es que le ponemos algo que interrumpa? Es decir, tenemos nuestro vaso sanguíneo, por acá pasa la sangre correcto, sin ninguna turbulencia, pasa normal, con algunas turbulencias, pero pasa normal en teoría. Satisface las necesidades del corazón. ¿Qué es lo que sucede si acá se crea un pequeño bultito? Va a pasar menos sangre si nos damos cuenta y también va a generar más turbulencias. Ahora, ¿qué es lo que pasa si ese bultito crece hasta que finalmente llega hasta acá? Cuando llega hasta acá, ya no va a pasar nada de sangre. Y si no pasa nada de sangre, ¿cómo se nutre nuestro corazón? Entonces, básicamente, en eso subyace el resultado final de la aterosclerosis, que lo que finalmente el corazón no va a recibir oxígeno y finalmente va a ser la enfermedad isquémica. ¿Y por qué se llama enfermedad isquémica coronaria o enfermedad coronaria isquémica? Porque las arterias coronarias era esta arteria de acá, la que nutría nuestro corazón, porque las arterias coronarias lo nutren. Entonces, es por eso que es importante, pues obviamente, tener cuidado en estos aspectos, que finalmente van a subyacer en la mayoría de enfermedades, que es el estilo de vida, que más adelante vamos a explicar. Este es el índice, la nutrición del corazón, que ya he dado un adelanto, ¿no? Los ateromas, ¿no? Como son las lipoproteínas y su papel en los ateromas, porque estas son importantes. Las lipoproteínas y su contenido. Aquí tenemos muchas lipoproteínas, pero vamos a tener dos que son bastante claves para que finalmente pues se dé este ateroma. El endotelio, la primera clase, el endotelio, ¿qué medía la permeabilidad? Entonces, si hay una permeabilidad mayor, pues obviamente hay mayor probabilidad de que entre sustancias que no queremos. El proceso de la aterosclerosis, que básicamente subyace en la estría grasa, en el preateroma y en el ateroma. La placa inestable, como una placa inestable puede hacer que finalmente hay un embolo, ¿no? Etcétera. La angina estable, eh, que finalmente, pues obviamente dicha angina se da cuando es un dolor de pecho opresivo, que con nitroglicerina, que es un fármaco, se calma, ¿no? Los marcadores de infarto de miocardio y finalmente el EKG, que es básico y que gracias a estos dos componentes, pues podemos diagnosticar. Súper importante. Comencemos. La nutrición del corazón. Para entender todo este tema del infarto, de la enfermedad isquémica, perdón, y del infarto, obviamente,
es importante saber la nutrición. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a ver el reparo anatómico por el cual el corazón se va a nutrir. Ahora, la nutrición del corazón se va a dar por arterias importantes, que básicamente ya les he dicho, pero son la arteria coronaria izquierda y finalmente la arteria coronaria derecha. El corazón se va a nutrir así. Estas son las encargadas de llevar nutrientes a nuestros músculos cardíacos. Ahora, conforme va pasando el tiempo, esta arteria, que básicamente debería ser así, sin nada, con sus capas normales, van a dar nuestra sangre. Pero conforme va pasando el tiempo, y dependiendo obviamente mucho del estilo de vida, estas arterias van a cambiar en su forma, ¿no? Van a desarrollar qué cosa? Aterosclerosis. Si hay un estilo de vida incorrecto, desarrollan aterosclerosis. Entonces, por eso es importante el estilo de vida de la esclerosis. Si desarrollan aterosclerosis, pues estos son ateromas en las arterias. Entonces, dichas personas que tienen ateromas tienen menos probabilidades y menos rango de vida, obviamente, porque aquí, ¿qué es lo que va a haber? Una obstrucción que disminuye el pasaje de sangre hacia hacia nuestro, hacia nuestro corazón, ¿no? Entonces, eh, cuando pase eso, se va a llamar, cuando haya cierto grado de obstrucción y finalmente se nutra con menor sangre el corazón, eso se va a llamar enfermedad coronaria isquémica, ¿no? Enfermedad coronaria isquémica. Eso es como se va a llamar cuando se nutre con menor tiempo. Ahora, ¿qué sucede si ese ateroma se inflama? Si se inflama, dicho ateroma que estaba en teoría así, pues finalmente se va a romper. Y si se rompe, va a formar un trombo. Y dicho trombo va a obstruir al 100% toda la arteria. Entonces, como lo obstruyó al 100% toda la arteria, ya no hay sangre, ya no hay oxígeno, no, finalmente no hay ATP. Entonces, esto es lo que va a llevar a un infarto de miocardio. Ahora, esta es una imagen histológica muy clara, donde vemos la luz de la arteria y vemos un ateroma, ¿no? Bastante grande. Consideramos, como consideran que por acá la sangre que pase va a ser suficiente para el corazón. Obviamente no, y por eso se dan las anginas, ¿no? Pues por eso se dan las anginas, pero básicamente esto es muy grave. Ahora, en sí lo que no te mata es el ateroma, lo que te mata es el trombo que se forma al inflamarse y al romperse, eso es lo que va a matar. Entonces, teniendo en cuenta la nutrición del corazón, pues ya podemos pasar a lo siguiente, ¿no? Nuestro ateroma, ¿no? O los ateromas o la aterosclerosis. Este aparece en edades muy tempranas y finalmente, ¿qué es el ateroma? Es el depósito de colesterol. Eso es lo que es el ateroma, un depósito de colesterol que finalmente en algún momento, ¿qué es lo que sucede? Se inflama hasta que finalmente se rompe. Por ahí ya vamos viendo el tema de qué de disfunción endotelial. Por eso es súper importante todas las clases, debemos seguirlas al pie de la letra. Entonces, acá lo tenemos varios grados, ¿no? Varios grados de ateromas. El A, que finalmente es una arteria sana, con una luz arterial correcta. En la B ya podemos ver un poco de ateroma. En la C más grande, una obstrucción parcial, hasta que finalmente ya sea casi completa. Eso es lo que es el ateroma y es lo que disminuye el flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Finalmente, cuando el ateroma, ahí también hay colágeno. Cuando finalmente este ateroma se rompa, el colágeno va a entrar en contacto con la sangre, ¿no? Entra en contacto con la sangre, con los vasos, porque ya se rompió. Y finalmente, aquí, nuestro ateroma, ¿qué es lo que va a formar? Un trombo. Y finalmente ese trombo es lo que nos va a matar. El ateroma no, los trombos. Ahora, ¿está mal el colesterol? No, el colesterol es importante para una correcta vida. El colesterol forma hormonas, etcétera. La grasa también es necesario para el organismo. Lo usa nuestro cerebro y nuestras glándulas suprarrenales. Lo malo es tener las cifras alteradas, tener bastante colesterol más del normal y del fisiológico, ¿no? Entonces, eso es lo malo. Ahora, eh,
Acá hay un tema bastante importante que finalmente es el HDL. Más adelante se va a explicar con mayor detalle, pero por acá ya lo vamos viendo. El HDL es el colesterol que finalmente es el encargado de que no suceda estas cositas de acá, que van a ir a ser los ateromas. Cuando el HDL está bajo, como podría ser acá, el HDL está bajo, y finalmente el LDL, que es otra lipoproteína, ¿no? Que esta sí es un poco mala. Vamos a usar esos términos, aunque en realidad no son malos, pero vamos a usar esos términos para una mayor comprensión. Cuando el HDL está bajo, perdón, bajo, y finalmente el LDL está alto, esto es un factor de riesgo para que se forme un ateroma. Entonces, esto va a recibir un nombre bastante importante, que es una dislipidemia. La dislipidemia es un factor de riesgo importante para los ateromas. Es bastante probable que si hay una dislipidemia, pues se formen ellos, ¿no? Ahora, ya tenemos en cuenta qué es su significado, los factores de riesgo, un factor de riesgo que es bastante importante. Ahora vamos a centrarnos más en ese factor de riesgo, que son las lipoproteínas. Estas tienen parte fundamental en dicha enfermedad, ¿no? Entonces, eh, ¿qué son las lipoproteínas? Nosotros sabemos que que la grasa no es soluble, ¿no? Como no es soluble, nuestra grasita, esta no hay forma de que se mueva dentro de líquidos, pues no, de que se mueva dentro de nuestro organismo. Entonces, como no hay forma de que se mueva dentro de nuestro organismo, va a haber un transportador, que finalmente es una envoltura proteica, que va a ser la de aquí, nuestra lipoproteína es nuestra envoltura, la que va a ayudar en que se mueva esta grasita, ¿no? Entonces, esto va a hacer que la grasa, pues obviamente, viaje a través de la sangre, ¿no? Ahora, dichas proteínas, o bueno, dicha lipoproteína, en otras palabras, ¿qué es lo que va a transportar? Colesterol, colesterol y triglicéridos. Eso es lo que transporta nuestra lipoproteína, triglicéridos. Los transporta y finalmente, pues, es mediante algunos procesos más se van a dejar en el espacio subendotelial, que más adelante lo vamos a explicar. Entonces, dicha poliproteína es la que va a indicar en dónde va a llegar la grasa y dónde será, pues, finalmente reconocido, se recoge. Hay un intercambio bastante curioso, ¿no? Acá tenemos algunas de ellas. Tenemos al kilomicrón, tenemos al VLDL, tenemos al IDL, al LDL y al HDL. Estas dos son las que nos vamos a centrar más importantes. Pero igual vamos a dar pues, el significado de cada una y para qué sirve. Tenemos a nuestro primero, al primer paso de todas estas lipoproteínas, que es el kilomicrón. ¿Este en dónde se va a formar? En el intestino. Se forma en el intestino, ¿no? Entonces, este va a ser el producto de que el enterocito, que es la célula básicamente de ahí, va a absorber la grasa que ingerimos y va a formar estas lipoproteínas, que es nuestro kilomicrón. Y finalmente se llama kilomicrón, ¿por qué? Por la parte del kilo, ¿no? Porque el intestino es el que va a absorber el kilo. Ahora, ¿cuál es su función? Finalmente su función es llevar grasa, triglicéridos y colesterol que absorbió de lo que ingerimos hacia el hígado. Este va a ser el que va a dar el corazón, es decir, la grasa hacia el hígado, ¿no? Entonces, el hígado lo va a usar para otras cosas que ya hemos mencionado, ¿no? Para la membrana celular, que es súper importante, para la bilis, para las prostaglandinas, etcétera. Por eso es que la grasa no es mala, lo malo son las alteraciones de este. Entonces el kilomicrón ya cumplió su fase y finalmente pues lo deja en el hígado. Ahora entra nuestro VLL, ¿no? Nuestra segunda lipoproteína. Esta es la que se forma en el hígado para recoger esta parte, ¿no? Este VLL se forma en el hígado y finalmente la grasa sobrante, es decir, lo que sobró, lo va a empaquetar, ¿no? Y finalmente este va a repartir la grasa en el músculo. En el músculo lo reparte, al cerebro también, al cerebro y finalmente también al corazón. A ambos reparte este VLL. Este, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a decir sus valores porque eso también lo toman, ¿no? 50% de triglicéridos y 20% de colesterol. Entonces, por esa misma razón, la grasa cumple un papel fisiológico también, ¿no? Ahora,
Pasemos a nuestro LDL, nuestra lipoproteína, que en teoría para esta imagen es mala. En realidad no es mala, pero lo estamos denominando así. Entonces, esta va a estar compuesta por colesterol mayormente. La mayoría de esta es colesterol, ¿no? Y esta lipoproteína es pequeña, por eso mismo se llama de baja densidad. Es pequeña, tiene la capacidad de ¿qué cosa? De ir al espacio subendotelial y ahí depositar todo. Como es pequeña, lo puedo hacer fácilmente, sin ningún problema. Entonces, va al espacio subendotelial y ahí deja. En las paredes de las arterias deja todo el colesterol que finalmente ya almacenado y lo deja ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede si nadie recoge dicho colesterol? Ese colesterol se va a ir acumulando, acumulando, acumulando en las arterias hasta que finalmente lo obstruye. Y es por eso que ahí llega al rescate nuestro otro componente, nuestra otra lipoproteína que nos va a ayudar a que esto no suceda por ninguna manera, que es la HDL. Esta es la lipoproteína de alta densidad. Esta es la que recoge esto. Esta es la encargada de recogerlo. De esta manera nos evitamos todo el proceso de los ateromas. Entonces, esta HDL no tiene nada de colesterol. No tiene nada de colesterol. Y finalmente, su única función es ir a la arteria y finalmente recoger, ¿no? Recoger todo el colesterol que dejó este compañero de acá. La LDL. Y finalmente, pues, lo recoge y nos evitamos todo este trama. Esta se le conoce como colesterol bueno, como vemos acá, aunque eso es muy relativo y finalmente puede recoger hasta el 22% de su capacidad. O sea, puede transportar el colesterol en el 22% de su capacidad. Ahora, ya tenemos las funciones y el contenido de nuestras lipoproteínas. Ya sabemos el proceso, que para hacerlo más simple, lo vamos a poner acá. En el intestino se forma el kilomicrón. Luego, en el hígado. En el hígado hace se forman las prostaglandinas, ayuda a la membrana celular, etcétera. En el hígado es donde va a actuar nuestro VLDL. Nuestro VLDL es el que manda hacia el músculo, cerebro y corazón. De esto va a entrar nuestro LDL, que va a transportar en su mayoría colesterol. Y este VLDL lo va a dejar en las arterias, en la pared de las arterias lo deja específicamente, en el espacio subendotelial. Y de las arterias, nuestro HDL se encarga de recoger todo eso. Lo recoge. Entendiendo esto, un fallo en la parte de aquí, que esto no suceda y que finalmente esto quede en las arterias, pues obviamente va a ocasionar los ateromas, ¿no? Ahora, ya entendimos las lipoproteínas. Ahora el endotelio y el HDL y LDL, ¿no? El HDL es importante porque lo recoge. Eso ya lo tenemos entendido. Ahora, ¿qué es lo que sucede si hay una disfunción endotelial? Parte de la disfunción endotelial es súper importante que exista mayor permeabilidad, que haya una permeabilidad no selectiva. Permeabilidad. La permeabilidad aumenta. Si aumenta la permeabilidad del endotelio, que es básicamente donde el LDL deja el colesterol, pues el LDL que lo tenemos acá, en un principio debe estar acá, va a entrar con mayor facilidad hacia el espacio subendotelial, ¿no? Entonces, existe ese problema que existe, que entre mayor LDL. Ahora, otro tema de la disfunción endotelial súper importante es que van a haber menos antioxidantes y más radicales libres. Hasta aquí vamos bien. El LDL está en el espacio subendotelial. Si hay menos antioxidantes y si hay más radicales libres, estos de aquí, los radicales, van a oxidar el LDL. El LDL se oxida. Y si se oxida, no hay alguien que lo desoxide. ¿Por qué? Porque hay menos antioxidantes. Entonces ellos se van a quedar oxidados ahí. El HDL que lo vamos a poner para acá, nuestro HDL va a querer entrar y recoger el LDL, pero este no lo va a reconocer, no va a poder ejercer su función porque está oxidado. Y si está oxidado, ese colesterol malo que está en la pared arterial se va a quedar ahí, pues, oxidándose, oxidándose, oxidándose. Entonces, el cuerpo va a pensar, esto yo no lo reconozco, va a llamar monocitos que se transforman en macrófagos y finalmente van a fagocitar el LDL. Hasta ahí vamos a quedarnos acá, porque en la siguiente lámina vamos a explicar ese proceso aún mejor. Entonces, eh,
Finalmente, lo que va a suceder es que suceda esto, ¿no? Que el material graso se deposite en la pared vascular, se deposita y se va tapando, ¿no? Entonces, cómo se desarrolla la aterosclerosis ahora sí? Entonces, ya teniendo en cuenta las lipoproteínas, el HDL bajo y el LDL alto es una dislipidemia. Que el HDL solo esté bajo también es una dislipidemia. Que el LDL esté alto también es una dislipidemia. Entonces, todo esto de aquí es lo que va a contribuir a que se dé la aterosclerosis. Y finalmente, pues eso es lo que sucede, ¿no? Ahora, el proceso de la aterosclerosis. Este es súper importante, porque acá van a haber procesos y nombres que finalmente van a diferenciar cada uno de ellos, y por eso es importante, y esto es bastante tomado. Entonces, en primer lugar tenemos a nuestra estría grasa, ¿no? Nuestra estría grasa. Ya tenemos que hay una disfunción endotelial, y que finalmente aumenta la permeabilidad del LDL, el LDL entra, se oxidifica, hay una liberación de citocinas, se inflaman y finalmente los macrófagos van a intentar fagocitar al LDL, ¿no? Entonces son atraídos, finalmente van a fagocitar y acá ¿qué es lo que va a pasar? Se van a transformar en células espumosas. Entonces, esta célula va a tener, ¿qué cosa? El colesterol intracelular. Esto es súper importante porque esto lo pueden tomar intracelular. Acá hay el colesterol intracelular y están nuestras células espumosas, ¿no? Entonces, hasta aquí ya vamos bien. Esto básicamente es la estría grasa. Este es el proceso de estría grasa que ya lo he mencionado y que lo repetimos bastante. Primero que hay, para resumirlo, monocitos se reclutan, luego hay macrófagos, nuestro macrófago fagocita y se convierte en estría, bueno, estría grasa no, estría grasa es el proceso, se convierte en célula espumosa, mejor dicho, célula espumosa. Esta es la parte del proceso de estría grasa. Ahora, después de esto vamos a tener un preateroma. Las células espumosas van a seguir ingiriendo colesterol. Aquí está una célula espumosa. Ingiere colesterol, ingiere, hasta que finalmente le va a dar una apoptosis. Es decir, como que explota en otras palabras. Y finalmente el colesterol va a quedar libre. Acá vemos que el colesterol queda en el intersticio, ¿no? Entonces, ya no va a haber perdón, color no, colesterol intracelular, sino que va a estar en el intersticio. Intersticio va a estar el colesterol. Pues finalmente esto es lo que se va a llamar la etapa de preateroma. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Las células van a sintetizar colágeno, que es una parte importante para que se dé dicho trombo que había mencionado, y elastina. Luego de ello, también las células musculares lisas van a migrar hacia acá, ¿no? Entonces, migran y finalmente cuando se forma dicho ateroma, cuando se forma todo esto es cuando se va a llamar placa de ateroma, ¿no? Finalmente acá lo que va a haber es un núcleo lipídico que se conoce como ateroma y la cápsula de colágeno. Y acá vemos pues obviamente que todavía no está a la luz de la sangre. Ahora, esto no te mata, ¿ah? Vamos a hacer un hincapié acá, que esto no te mata. Lo que te mata es que acá finalmente haya daños, esto se rompa, la cápsula de colágeno migre hacia la sangre, y si migra hacia la sangre, pues ahí es donde se forma nuestro trombo. Y nuestro trombo obviamente va a obstruir el total de dicha arteria coronaria, y pues finalmente se va a dar el infarto agudo del miocardio. Esto es súper importante. Y acá tenemos nuestro ateroma, nuestra tercera etapa, ¿no? Nuestra tercera etapa. Aquí ya vemos un ateroma bastante desarrollado en su totalidad, donde se ve la cápsula formada por células musculares lisas, que habíamos visto en la anterior parte. Células musculares lisas. Entonces, el ateroma, ¿por qué está constituido? Por un núcleo lipídico core y finalmente la cápsula. Este ateroma, acá lo vemos, miren, cápsula, núcleo lipídico, obstruye bastante el paso de la sangre. Y acá no se te va a formar un trombo, excepto que se rompa. Acá lo que se forma y lo que te puede dar es una enfermedad isquémica coronaria, porque no se cumplen los requisitos de oxígeno, ¿no? De que necesita el corazón coronario.
Ahora, si se rompe, ahí sí se formaría un trombo. Entonces, eh, existen factores, ¿no? Pues obviamente que van a hacer a que se rompa dicha, dicha cápsula, ¿no? Uno de ellos podría ser la hipertensión arterial. La hipertensión arterial ayuda a que finalmente se rompa y que se forme un trombo. ¿Qué más? La dislipidemia, la que ya hemos mencionado. Esta también ayuda a que finalmente pues se forme dicho trombo. ¿Qué más ayuda acá? El tabaco. El tabaco es otro, o alguien más que empeora. El estrés, el estrés. El estrés también, pues obviamente ayuda a que se rompa esto. Y finalmente, pues la diabetes, ¿no? La diabetes también es uno de los que ayuda. Entonces, estos de aquí pueden ayudar a que esta parte se rompa. Y acá tenemos la placa inestable. Esta sí es peligrosa, muy peligrosa. Aquí, esto básicamente es ¿por qué? Pues obviamente la persona le da el infarto agudo de miocardio. ¿No? Ya vemos que finalmente, si es que la cápsula en la que está dicho ateroma es delgada, se rompe. Acá ya lo hemos dejado bastante claro que se rompe. Y si se rompe, en el interior hay colágeno. Acá vemos una lesión aterosclerótica que finalmente se ha roto, ¿no? Lo vemos acá, se ha roto y el colágeno pues está migrando y está yendo directamente hacia la sangre. ¿No? Va directamente hacia la sangre y finalmente aquí es donde se puede formar un trombo. Entonces, este va a ser el que finalmente, si la luz de la arteria estaba así de grande, pues finalmente el trombo va a obstruir todo, ¿no? El trombo obstruye todo y ahí es donde va a haber un infarto, ¿no? Entonces, para que suceda el infarto, debió pasar 6 horas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo es donde el músculo cardíaco se necrosa y finalmente muere, ¿no? Eso es lo que sucede en la placa inestable. Entonces hay que tener bastante enojo en esto y van a ver algunos indicadores después de que la persona finalmente está cerca de que le dé un infarto. Pero antes de ello, hablemos de la angina estable, ¿no? La angina estable, pues obviamente un paciente, entendemos, antes de explicar la angina estable, que dicho paciente puede tener una dieta mala. Entonces, tiene una dieta mala. ¿Qué es lo que sucede con este paciente? Consume mucha grasa, mucha grasa. Finalmente, esto le da una dislipidemia, sumado a otros factores, como puede ser que tenga hipertensión arterial, dislipi- dislipidemia. Entonces, tiene una dislipidemia, suma otros factores, pues va a hacer que tenga ateromas. Eso es lo que va a suceder. Ahora, dicho paciente con estas ateromas, si es que no se rompen, puede vivir con ellos. Puede vivir con ellos, obviamente no va a llegar la cantidad adecuada de sangre. ¿Por qué? Porque no está, porque está obstruyendo. Acá vemos. eh, Hay acá una obstrucción, pero es parcial, todavía no se tapa toda la arteria. Entonces, esto va a tener una forma de presentarse si, de manera sintomática, ¿no? Entonces, está viviendo con esto y qué es lo que va a sentir es que este paciente te va a mencionar que cuando, por ejemplo, cuando camina, cuando corre, cuando juega fútbol o cuando hace actividad física, básicamente, va a sentir un dolor. Va a sentir un dolor en el pecho, ¿no? ¿Eso cómo se va a llamar? Angina estable. Eso es básicamente lo que el paciente te va a decir. Entonces, si este paciente padece con dicha angina, pues en teoría está muy cerca de que, pues obviamente tenga un infarto agudo de miocardio. Todavía no lo tiene, pero está muy cerca. Entonces, ahí es donde finalmente pues tiene que haber un cambio en la dieta y en los factores de riesgo. Ahora, dicho paciente también puede, si padece dicha angina por el tema farmacológico, como había mencionado antes, puede tomar nitroglicerina, ¿no? Que básicamente entrándonos un poco en el tema de nitroglicerina, que básicamente el tema de la nitroglicerina, que vendría a ser sublingual en este caso, sublingual, que básicamente esta nitroglicerina pues va a ayudar a que desaparezca esta angina estable. Yéndonos por el tema de farmacología, se considera, según el Guyton, que la nitroglicerina es un profármaco. ¿Por qué? Porque dentro del organismo se va a transformar en óxido nítrico. Si se transforma en óxido nítrico,
hagamos el ejemplo de que nuestra arteria estaba así de estrecha estaba. Pues finalmente dicha arteria, este pequeño espacio que era, bueno, en el que pasaba la sangre, se va a expandir aún más, porque el óxido nítrico, que es lo que hacía, según la primera clase, vasodilataba. Entonces, vasodilataba, nuestra arteria aumenta el tamaño, pasa mayor sangre, la angina estable, pues obviamente va a desaparecer. ¿Por qué? Porque estamos dándole al corazón el oxígeno que necesita. Es por eso la importancia de qué? De asociar farmacología con fisiopatología, ¿no? La nitroglicerina es súper importante. Ahora, entonces, la aterotrombosis. Acá vamos a las patologías de infarto y miocardio. Cabe aclarar que cuando se produce un trombo debido a la ruptura del ateroma, acá lo tenemos, nuestro trombo se produce porque se rompió el ateroma, pues finalmente lo que va a dar es un IMA, es decir, un infarto de miocardio agudo, y el tema NKG es lo que va a hacer es que haya un segmento ST elevado. El segmento ST es el que se va a elevar y finalmente va a indicar esto que es un infarto de miocardio agudo. Ahora, ya teniendo esto, lo que se puede usar es un desfibrilador, ¿no? El desfibrilador se usa en casos de infarto, súper importante, desfibrilador. Ahora, ya teniendo en cuenta los primeros cambios, vamos a la patología del infarto, ¿no? Esto va a ser van a haber tiempos establecidos para que esto finalmente suceda, ¿no? En segundos, primero va a haber una disminución del ATP, es decir, va a haber menos ATP porque llega menor oxígeno, baja el oxígeno. Luego, en 1 o 2 minutos va a haber la disminución y del cese contráctil, es decir, el corazón va a haber justo hablando de unas clases que vimos, ¿no? Se va a alterar la contractibilidad, la parte de las sístoles, ¿no? Luego va a haber una edema celular, va a haber menor potencial de membrana y riesgo de arritmia, porque las ondas eléctricas van a ir desordenadas, ¿no? Que justamente arritmia es nuestra próxima clase. De 20 a 40 minutos, la lesión celular ya va a ser irreversible. De 1 a 3 horas va a haber la ondulación de las miofibrillas. De 4 a 12 horas puede haber hemorragia, edema, polímeros nucleares. Y finalmente esto. Acá era la parte importante, que había necrosis en las 6 horas, ¿no? Y finalmente de 8 a 24 horas ya va a haber una necrosis eh, por coagulación, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos dice que hay un infarto en proceso? Esto es lo que pasa dentro, lo que no vemos, en la parte celular. ¿Qué es lo que nos dice que hay un infarto en proceso? Pongámonos, la clínica. ¿Cuál es la clínica de un paciente que tiene un infarto en proceso? Vendría a ser la angina. Este paciente va a sentir la angina bastante fuerte, ¿no? En la parte bioquímica, ¿qué es lo que nos dice los biomarcadores? Que lo tenemos acá, que más adelante lo vamos a explicar. Luego, el EKG, que lo teníamos acá, ¿no? El EKG es la clínica de un paciente. Aparte de ello, la función. Vamos a ver qué cosa. ¿Dónde lo escribo? Aquí. La disfunción diastólica y también sistólica en nuestro corazón. Eso es lo que va a suceder en un paciente que presenta un infarto. Por eso es que usamos los ojos, para ver lo que tiene nuestro paciente. Entonces, ya teniendo eso, tenemos que ponernos manos a la obra, ver los biomarcadores. ¿Cuál va a ser el primer biomarcador que se eleva? La mioglobina. Pero este no es tan específico. Que se eleve la mioglobina es un marcador tanto de infarto agudo de miocardio como de 20 marcadores más y de otras 20 patologías. Entonces, el que va a ser el principal, y es el segundo en otras palabras, es nuestra troponina. Nuestra troponina es el principal que nos va a decir que hay un infarto agudo de miocardio. Este es el que tenemos que tener mayor ojo. Este es nuestro principal. Luego, en la parte, en tercer lugar, ¿qué es lo que se va a elevar? Nuestra CKMB. Esta es la que en tercer lugar se eleva. Entonces, ya tenemos esto bien en claro. Ahora, pasemos al EKG. Ya tenemos la clínica, cómo se ve físicamente, angina, ya tenemos los biomarcadores, ya tenemos la función cardíaca y ahora faltaría el EKG. Esto es normal. Lo primero que había era una elevación del segmento ST. Luego, en horas, vamos a seguir viendo la elevación del ST, una caída de la onda R y va a aparecer la onda Q. La onda es importante, ¿no? Esta es finalmente la que nos dice y la que pasa un remanente. Ahora,
entre un día y 2 días va a haber la inversión de la onda T y la onda Q profunda. Súper importante. De días a días, pues finalmente se va a normalizar el ST y la onda T pues se va a invertir, ¿no? Y finalmente, en semanas, el segmento ST y la parte T va a estar normal y lo que sí va a quedar como remanente va a ser la onda Q. Y acá lo tenemos. Miren, pasa normal. Aquí, elevación del segmento ST. Acá se ve claro. Hay una elevación del segmento ST. Luego aparece onda Q, elevación de ST y esto. Y la onda R baja. Luego, inversión de onda T Q profunda y esto dura 2 días. A días, normalización del ST. Nuestro ST se normaliza. Inversión de T y finalmente ST se normaliza y la inversión de la T, ¿no? La inversión de la onda T. Luego, el ST se normaliza, pero lo que va a persistir es la Q, ¿no? Persiste la Q y ya está. Entonces, eso es lo que sucede. Aquí vemos que la parte que finalmente dicha onda T, pues finalmente se normalizó, ¿no? Y el ST también. Entonces, esto es lo característico de un EKG. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿cómo nosotros podemos decir que hubo un infarto agudo del miocardio? Tenemos que tener dos criterios en cuenta, ¿no? Es decir, de todo lo que hemos mencionado, número uno de ellos era los biomarcadores. Si tenemos biomarcadores, es un indicio de que hay es un indicio de que hay un infarto agudo del miocardio. Aparte de ello, ¿qué tenemos? Elevación de enzimas cardíacas. Si tenemos una elevación de enzimas cardíacas, también ya es un criterio de infarto, ¿no? Elevación de enzimas cardíacas. Este es un criterio de infarto. Y finalmente, pues, si tenemos una historia de Angor pectoris característico, pues finalmente eso ya es otro criterio. Entonces, para que se dé y para diagnosticar un infarto agudo del miocardio es necesario tener al menos dos. Ya bien tengamos estos dos, pues ya lo podríamos diagnosticar. Entonces, teniendo en cuenta todo esto claro, pues finalmente ya tenemos toda la fisiopatología. Ahora, esto, ¿por qué es un tema? ¿No? Que es una pregunta que se hace bastante en el seminario. ¿Por qué la, la enfermedad isquémica coronaria y también el infarto agudo del miocardio es importante en la fisiopatología? Porque es una enfermedad recurrente, al igual que la hipertensión arterial y el infarto agudo del miocardio normalmente se lleva muchas vidas al año en todos los países, ¿no? Acá tenemos la bibliografía, el Guyton siempre como libro base, el papel de la aterosclerosis, algunos artículos, ¿no? Luego tenemos la aterosclerosis, otro más, y finalmente la aterosclerosis y su influencia, tanto en los aspectos moleculares como celulares, los mecanismos, ¿no? Que básicamente lo hemos visto a lo largo, pues, de toda la clase. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, esto finalmente sería toda la clase y concluimos con esto.